vidas para que tú seas glorificado en tu iglesia, Señor. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? El pasaje que acabamos de leer, como mencionaba antes de que le diésemos lectura, realmente es un pasaje que no necesita presentación, porque consideraría yo que es uno de los pasajes más famosos o más conocidos de toda la Escritura. Todo mundo lo conoce, muchas personas aun cuando no son cristianas lo han utilizado. En boca de muchas personas hemos escuchado las famosas palabras: no juzguéis para que no seáis juzgados. Es decir, es un pasaje sumamente conocido al punto que no necesita presentación, pero al mismo tiempo es un pasaje sumamente mal entendido, al punto que yo considero que es uno de los pasajes que más necesita que le prestemos mucha atención en su explicación. Como he mencionado, usualmente este pasaje, cuando nosotros lo escuchamos que es citado especialmente en la boca de los incrédulos, la mayoría de las veces es un pasaje que se cita cuando una persona quiere defenderse de su pecado. Usted puede encontrar a una persona que ha pecado, alguien le señala su pecado, y ¿qué es lo primero que dice? No juzguéis para que no seáis juzgados. Que es interesante que, como digo, es el único pasaje que la gente se sabe, pero lo interesante de este pasaje, y es donde le pido que me preste mucha atención, es que ciertamente el pasaje del versículo 1 abre con las palabras no juzguéis para que no seáis juzgados, pero al mismo tiempo es cierto que durante todo el capítulo 7 Jesús se dedica a describirnos la manera correcta en la que debemos juzgar. Podría parecer contradictoria. No juzguéis, pero al mismo tiempo nos dice Jesús: tengan cuidado con los falsos maestros. Más adelante, ¿cómo tengo cuidado con un falso maestro sin juzgarlo? No juzguéis, pero al mismo tiempo el Señor Jesucristo nos exhorta a darle la espalda y a echar fuera de nosotros a los falsos maestros que vienen como ovejas vestidas, como lobos vestidos de ovejas. Así que lo interesante del texto es que sí inicia diciendo no juzguéis, pero al mismo tiempo es un texto en el que nos enseña a juzgar de manera correcta. Por eso yo le pido a usted que si usted cuando escuchó este pasaje tiene la idea de que este pasaje prohíbe todo tipo de juicio o prohíbe que el cristiano pueda juzgar, le pido a usted que lea el versículo 1, pero que continúe leyendo hasta el final del capítulo. Realmente el pasaje no es difícil. Realmente el pasaje no es oscuro, no es un pasaje que sea difícil de ser entendido. El problema es que la mayoría de las veces hemos tomado este pasaje y lo hemos aislado del resto de la enseñanza de la Biblia. Así que déjeme ser muy claro. A diferencia de lo que muchas personas pueden decir el día de hoy de este pasaje, este texto no está aquí para que sea un texto que usted y yo citemos cuando alguien nos exhorta por nuestro pecado. Este texto no es un pasaje que está aquí para ser utilizado por el pecador que quiere excusar su pecado. Este pasaje está aquí para enseñarnos la manera correcta en la que debemos juzgar y discernir el pecado de las personas que nos rodean. Yo sé que eso puede sonar feo. Usted puede decir: pastor, entonces yo tengo permiso a juzgar a la gente. No, usted no tiene permiso, usted tiene la obligación de ser sabio, de tener el conocimiento correcto para discernir y para hacer un juicio de lo que está bien y lo que está mal conforme a la palabra de Dios y conforme a la misericordia del Señor. De hecho, es interesante, hermanos, que la Biblia ciertamente cuando se trata de exhortarnos a no juzgar, nos exhorta a no ir por la vida haciendo juicios destructivos, nos exhorta a no ir por la vida destruyendo a nuestros hermanos utilizando la lengua. Pero ¿sabe qué es lo interesante? Que al mismo tiempo que la Biblia nos exhorta a no ir hablando de más, también nos exhorta a no quedarnos callados cuando deberíamos de hablar.
De hecho, usted puede ver en lugares como Apocalipsis 2:20. Estas son las palabras de Jesús. Y note que cuando estaba revisando el pecado de una iglesia llamada Tiatira, note lo que les dijo: pero tengo unas pocas cosas contra ti. Jesús está diciendo: yo he visto la iglesia, yo he examinado el corazón de los miembros, yo he examinado todas las cosas que suceden en esta iglesia y tengo unas cosas que he visto, no me contaron, yo las vi. ¿Y cuáles son esas cosas que Jesús tenía contra la iglesia? Que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Es decir, ¿está mal que yo no sepa controlar la lengua y que hable de más? Sí. ¿Está mal que yo utilice la lengua para destruir a mis hermanos en sus debilidades? También. Sin embargo, es triste cuando podemos hacer juicios severos sin misericordia. Al mismo tiempo, es triste cuando vemos la iglesia siendo destruida delante de nosotros y nos quedamos callados. Este tema es sumamente difícil, porque ¿saben qué es lo que el Señor Jesús nos está enseñando aquí? La característica de mis discípulos es que son discípulos que saben cuándo es el momento de hablar, cómo es que deben de hablar y cuándo es el momento de callar. No solamente pecamos cuando hablamos de más y pecamos cuando nos quedamos callados. Pecamos cuando hablamos, cuando deberíamos de guardar silencio, y pecamos por guardar silencio cuando deberíamos de hablar. Así que yo espero que si tú eres un hijo de Dios, si tú has creído en Cristo, este pasaje nunca sea utilizado por ti como una defensa contra las exhortaciones, sino más bien como un pasaje que te ayuda a discernir la manera correcta de corregir a tus hermanos. Oh, pastor, pero es que ¿cómo me voy a meter en la vida de la gente? No soy yo el que lo dice. Llevad las cargas los unos de los otros. Exhortaos los unos a los otros. Animaos los unos a los otros. Hermano, si tú eres una persona que tú realmente quieres vivir la vida cristiana, si tú eres una persona que al vivir la vida cristiana te aíslas de la gente, no tienes interés de que la gente conozca tu vida, no tienes interés de que la gente pueda conocerte, pueda exhortar, entonces la pregunta no es solamente si la gente te conoce a ti, sino si realmente tú estás creciendo en el conocimiento de Cristo. Es que, pastor, cuando me relaciono con la gente, me expongo a la crítica. Es peligroso relacionarme con la gente porque la gente me critica, la gente me va a ver mi pecado, la gente me va a exhortar, la gente es inmadura. Hermano, sí, es peligroso cuando nos reunimos, es peligroso cuando tenemos comunión, existe el riesgo de que me lastimen, existe el riesgo de que yo lastime a otros. Sin embargo, aunque es peligroso tener comunión con la gente, es mucho más peligroso no tenerla. Si tú tienes comunión con la gente, posiblemente te van a lastimar, seguramente. Si tú no tienes comunión con la gente, seguramente sin temor a equivocarnos te vas a hundir en tu pecado. Así que mientras vamos viendo este pasaje, lo primero que yo quiero que veamos es que en este pasaje Jesús está tratando uno de los temas más complejos y más difíciles de la vida cristiana. Es un pasaje y es un tema en el que, como ya mencioné, si hablamos de más, pecamos. Si no hablamos, pecamos cuando deberíamos de hablar. Sin embargo, note que lo complejo de este pasaje, o desde el punto de partida de este pasaje, es no debemos juzgar. Y cuando juzgamos debemos recordar que juzgamos en la presencia de Dios. Note cómo lo dice: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. Si nota, Jesús sí dice no juzguen para que no sean juzgados,
pero al mismo tiempo da por sentado que vamos a juzgar, porque dice, con el juicio con que juzguéis, seréis juzgados, y con la medida con la que medís, os será juzgado. Es decir, el llamado principal como cristianos, si es un llamado a corregir a nuestros hermanos, si es un llamado a discernir cuando vemos la vida de un hermano que está pecando, debemos aprender a examinar, debemos aprender a discernir, en ocasiones debemos aprender a exhortar al hermano que está a un lado de nosotros, pero al mismo tiempo debemos aprender a exhortar y animar, recordando que tenemos un juez sobre nosotros. ¿Tienes autorización de juzgar? Jesús diría sí. Sin embargo, cuando tú estés corrigiendo, recuerda dos cosas. Estás corrigiendo al hermano que está a un lado tuyo porque Dios lo puso a un lado de ti, pero al mismo tiempo estás corrigiendo al hermano que está a un lado tuyo, y debes recordar que Dios está sobre ti. Con la medida con la que ustedes miden, se les medirá. Para Jesús, mis hermanos, el problema o lo que Jesús está presentando aquí es la característica principal de sus discípulos, es que sí son personas que tienen sabiduría para ellos juzgar, para ellos discernir, son personas que pueden juzgar conforme a la verdad que han recibido en la palabra, pero también son personas que deben juzgar conforme a la misericordia que han recibido en la cruz del Calvario. ¿Es importante juzgar conforme a la verdad? Sí. ¿Es lo único importante? No. ¿Qué fue lo que dijo Jesús? Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán o recibirán misericordia. Es decir, cuando hablamos es importante lo que hablamos y es importante cómo lo hablamos. Dice el apóstol Pablo, hablad la verdad entre vosotros en amor. Y en esto lo que Jesús está haciendo es una vez presentando una diferencia entre un discípulo sabio y un fariseo perdido. ¿Sabe usted cuál es la diferencia principal entre un discípulo y un fariseo? La diferencia no es que el discípulo juzga conforme a la verdad y el fariseo no. No, hermanos, hay un sentido en el que Jesús reconoce a los fariseos como personas que juzgaban y como personas que eran muy disciplinadas a la hora de aprender y enseñar y exhortar con la verdad. Jesús mismo lo dice en Mateo 23, 2-3. ¿No sé cómo lo dice? La característica principal del discípulo no es solamente que juzga conforme a la verdad, eso lo hacen los fariseos. Note cómo dice Mateo 23, 2-3, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Si no es lo que está diciendo Jesús, el problema de los escribas y fariseos no es que no conozcan la verdad. Los fariseos conocen la verdad hasta el punto que Jesús pudo decir, cuando escuchen al fariseo interpretar la escritura, escúchenlo con la atención, préstenle atención y lo que digan que guarden, guárdenlo, háganlo. Está diciendo Jesús, estos no son ignorantes. Conocen la verdad, juzgan conforme a la verdad, son personas que conocen la verdad, que exponen la escritura. Por eso dice, todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. ¿Sabe usted cuál era el problema de los fariseos a la hora de juzgar? Los fariseos eran personas que ciertamente conocían la gravedad del pecado. Ciertamente conocían lo terrible que era el pecado, lo ofensivo que era el pecado, y los fariseos eran personas, su problema principal eran personas que odiaban el pecado del mundo entero, menos el de ellos. Es decir, decían, el pecado es grave, gravísimo. El pecado es terrible, como no tienes una idea. ¿El de quién? El del prójimo. Dijeran, por ahí, así cualquiera puede. Hermanos, Jesús no niega que tenemos el llamado a juzgar, a exhortar, a corregir.
Lo malo no es cuando nosotros podemos identificar un pecado ajeno y lo corregimos. Lo malo es cuando nosotros podemos identificar el pecado ajeno, podemos ver el pecado ajeno mientras permanecemos ciegos al pecado propio. Es ahí donde Jesús está diciendo, con la medida con la que ustedes midan, se les medirá. No hay ningún mérito, no hay ningún tipo de gracia visible en una persona que puede juzgar un pecado ajeno. No tiene nada de malo. Lo malo es cuando nosotros tenemos mucha coraje, mucho enoje contra el pecado que cometen nuestros hermanos contra nosotros, pero nada de enojo contra el pecado que nosotros cometemos contra nuestros hermanos. Jesús más adelante lo vuelve a decir: si tu hermano peca contra ti, Mateo 18, ¿cómo es que debes tú tratar con el pecado de tu hermano? Jesús dice, si tu hermano peca contra ti, tu reacción ante el pecado de tu hermano dice mucho acerca de tu propia pecaminosidad. Cuando tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú él a solas. Jesús dice, cuando vemos a una persona pecar, cuando una persona peca contra nosotros, la manera en la que nosotros respondemos ante ese pecado dice mucho del pecado que también hay dentro de nosotros. Eso es lo duro de la vida cristiana. Que cuando pecan contra mí, yo siento que tengo derecho a pecar contra otro, y cuando yo peco contra el otro, lo único que estoy haciendo es decir, yo estoy juzgando conforme a lo que a mí me duele, no conforme a lo que Dios desea. Por eso es que dice Santiago en Santiago 2:13 que andemos conforme a la ley de la libertad, porque dice juicio sin misericordia se le dará a todo aquel que dio juicio sin misericordia. Lo que está diciendo Santiago, lo que está diciendo Jesús, cuando la respuesta al pecado ajeno, cuando mi respuesta al pecado ajeno es pecado, en ese caso estoy bajo el mismo juicio que aquel que pecó contra mí. Por eso que cuando alguien peca contra mí, hermanos, la característica del discípulo maduro es que más que estar prestando atención a lo duro que se peca contra mí, más que estar prestando atención a la ofensa, Jesús dice, ve y reprende a tu hermano, porque la característica del discípulo maduro es que cuando su hermano peca contra él, más que prestarle atención a la ofensa que cometió mi hermano, le presto atención al corazón de mi hermano que pecó contra mí. Por eso, hermanos, ¿cómo tú y yo reaccionamos ante el pecado que nos rodea? ¿Con juicio o con misericordia? Porque las dos cosas van de la mano. Hay un sentido de firmeza, no podemos aplaudir el pecado, no podemos excusar el pecado, no podemos esconder el pecado, debe ser confrontado, el pecado debe ser llevado al arrepentimiento al pecador, pero al mismo tiempo lo que dice Jesús es, recuerda la medida con la que tú mides, si no es de gracia, tampoco recibirás gracia. Y es interesante que Jesús aquí diga que con la medida con la que medimos, seremos medidos. ¿Sabe por qué, hermano? Porque es como si Jesús estuviese diciendo, los deseos de venganza que tú tengas a la hora de juzgar son el instrumento que Dios utiliza a la hora de juzgarte a ti. Es interesante que muchas veces cuando Dios juzga a su pueblo, cuando Dios castiga a su pueblo, y cuando Dios usa o cuando Dios destruye o cuando Dios disciplina a sus hijos, ¿sabe cuáles son los instrumentos que Dios utiliza para disciplinar a su pueblo? Los mismos deseos de su pueblo. Su pueblo tiene deseo de juzgar sin misericordia, entonces Dios pregunta, ¿te gusta el juicio sin misericordia? Piense en todos estos hombres que Dios juzgó en el Antiguo Testamento. En el caso de Sansón, en el libro de Jueces, Sansón era un hombre mujeriego. Era un hombre que, cuando usted lee Jueces, una y otra vez se metía con una mujer, se metía con otra mujer. Era un hombre de deseos muy caídos y de ojos muy lujuriosos. ¿Y cuál fue el juicio que Dios trajo contra Sansón? Le sacaron los ojos. Lo que está diciendo Jesús aquí es, pon mucha atención, mi hermano, cuando tú estés juzgando un pecado, cuando tú estés juzgando el pecado de tus hijos, cuando tú estés juzgando el pecado de tu esposa,
Cuando estés juzgando el pecado de tus hermanos, pon mucha atención, porque los deseos que tú tienes, los deseos pecaminosos de venganza que tú tienes contra tu prójimo, contra tus hermanos, es el instrumento principal que Dios utilizará para disciplinarte a ti. Pensemos en otro ejemplo. Pensemos en Saúl. Pensemos en el rey Saúl. Es el rey Saúl el que en lugares como 1 Samuel 18:5 quiso utilizar a los filisteos para que destruyesen y matasen a David, y es Dios el que en 1 Samuel 31 utilizó a los filisteos para que perdiera la vida a Saúl. Es como si Dios le dijera a Saúl: ¿te gustan los filisteos? ¿Te gusta lo violento que son los filisteos? Entonces te va a encantar tenerlos como enemigos. Y es lo mismo que está diciendo Jesús aquí. ¿Tú quieres saber qué es lo que Dios utilizará para disciplinar a un cristiano? ¿Qué es lo que Dios utilizará para disciplinarte a ti? Presta atención a tu corazón. ¿Te gusta la venganza? Entonces te encantará la mano de Dios sobre ti, trayendo disciplina. ¿Te gusta, estás entregado a algún placer? Ese mismo placer pecaminoso es el que utilizará Dios para traerte disciplina. Y si tú estás aquí y no has creído en Cristo, piensa en las cosas en las que tú te deleitas, y esas cosas son el instrumento que Dios utilizará para traer juicio a tu vida si no crees en el Señor Jesucristo. Nuestros deseos, cada vez que nosotros tenemos nuestros deseos y somos esclavos a nuestros deseos, cuando yo tengo un deseo por la venganza, un deseo de ser vengativo, un deseo de destruir a los que pecan contra mí, lo único que yo estoy haciendo es elegir la vara que Dios utilizará para disciplinarme a mí. Mis deseos pecaminosos soy yo eligiendo la vara que Dios utilizará para destruirme a mí. Por eso, jóvenes, las cosas que tú deseas, el mayor juicio que Dios va a traer contra ti si no has creído en Cristo, no es que te va a ir mal por causa de tu pecado. Muchas veces te puede ir bien. El peor juicio no es cuando Dios te quita las cosas que tienes, las cosas que amas. El peor juicio es cuando Dios te da los deseos de tu corazón para después traerte destrucción por causa de tu rebeldía. Por eso cree en el Señor Jesucristo. Lee Romanos 1, por cuanto no escucharon a Dios, Dios los entregó a una mente depravada. Por cuanto no obedecieron a la palabra, al llamamiento de Dios, dice Pablo, Dios los entregó a un corazón entenebrecido. Por cuanto no obedecieron, Dios los entregó para que hicieran todas las cosas que deseaban en su corazón, y esos deseos que tenían se convirtieron en el juicio sobre sus vidas. Por eso, hermano, la próxima vez que tú veas a alguien pecando, la solución no es decir que cada quien haga con su vida lo que quiera. La solución no es decir, yo voy a hacer como que no vi nada. No, la próxima vez que tú veas a alguien pecando, asegúrate que el juicio que estás haciendo contra esa persona sea un juicio conforme a la verdad y conforme a la misericordia del Señor. Asegúrate de estar haciendo un juicio al cual tú también estás dispuesto a someterte. Entonces, en un sentido, puesto en práctica la regla de oro. ¿Qué dice la regla de oro? De la manera que queráis que los hombres os traten a vosotros, ustedes tratenlos a ellos. Bueno, aquí Jesús está diciendo, como ustedes quieran ser juzgados, juzguen. Si juzgan conforme a la verdad y a la misericordia, encuentran descanso. Si juzgan conforme a la verdad sin misericordia, encontrarán verdad sin misericordia. Y lo que está diciendo el Señor Jesucristo aquí es, el problema de ustedes juzgando de una manera injusta no es que el hombre se va a vengar de ustedes, es que Dios es el vengador de estas cosas. Hoy, pastor, es que está hablando del karma. Si yo trato mal al hombre, otro hombre me tratará a mí. No, estoy hablando del juicio. Si tú tratas mal a un hombre sin misericordia, eso no será karma, eso será juicio. Y el problema ahí no es que el hombre me va a tratar mal, el problema ahí es que el hombre me puede tratar bien, el hombre me puede tratar con temor, el hombre me puede tener respeto, y Dios tratará con juicio a todo aquel que le encante el juicio. Por eso, hermano, muchas veces lo difícil no es identificar pecados. Eso es fácil.
Muchas veces nuestro problema no es que no sabemos identificar un pecado, nuestro problema es que nosotros pasamos mucho tiempo meditando en el pecado que se comete contra nosotros y muy poco tiempo meditando en la gracia que una persona necesita de parte de nosotros. ¿Cuándo fue la última vez que tú perdiste el sueño diciendo, Señor, ayúdame a tener misericordia? ¿Cuándo fue la última vez que alguien pecó contra ti y lo que te quitó el sueño no fue el pecado que se cometió, sino tu necesidad de tener misericordia? ¿Cuándo fue la última vez que alguien pecó contra ti, que tu esposa pecó, que tus hijos pecaron y ese pecado, lejos de sacar de ti más pecado, sacó misericordia? Porque piensa un momento en el Señor. Piensa un momento en José, el esposo de María. Cuando él supo que María estaba encinta antes del matrimonio, cuando él pensó que María lo había engañado, cuando él pensó que María lo había traicionado y tenía todo el derecho de vengarse de ella, cuando humanamente hablando tenía todo derecho de vengarse, nos dice Mateo en Mateo capítulo 2 que él perdió el sueño, no podía dormir, estaba intranquilo, estaba estresado, pensando en maneras de tratarla con misericordia. Por eso, hermano, el pecado ajeno siempre va a sacar lo que hay en nuestro corazón. Siempre. Siempre va a sacar lo que hay, o misericordia conforme a la misericordia de Dios, o juicio conforme al corazón de un fariseo. El mérito aquí no es si tú eres capaz de restregar el pecado ajeno en la cara. El mérito aquí no es si tú eres capaz de notar y ver el pecado ajeno de tus hermanos. El mérito aquí es si tú puedes corregir a tu hermano sin dejar de corregir tu propio pecado. Versículo 3. ¿Y por qué? ¿Cómo corregimos? ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Si nota que este pasaje Jesús lo utiliza como el examen final del cristiano para medir su madurez. Es decir, la manera en la que yo reacciono al pecado ajeno es el examen final. Es el examen en el que yo puedo medir cuánto de conocimiento está en la mente y cuánto de conocimiento está en el corazón. ¿Sabe por qué digo que es el examen final? Porque si usted ve el libro de Mateo, hasta este punto la palabra hipócrita solamente se había utilizado para describir a un fariseo. Solamente. Esta es la primera vez que Jesús le llama hipócrita a sus propios seguidores. Es la primera vez que Jesús dijo hipócrita y los fariseos no dijeron, eso es para nosotros. Los fariseos dijeron, la piedra para donde va, esa no es nuestra. Esa les toca a ustedes. ¿Y por qué es que Jesús está aquí llamando como hipócritas a sus propios discípulos? Porque como usted puede recordar, la palabra hipócrita, como hemos dicho en pasadas ocasiones, literalmente es la palabra que en aquel tiempo se utilizaba para describir a un actor. ¿Y qué es un actor? Un actor, si usted ha visto una película, un actor es alguien que hace lo correcto. No sé si usted ha visto las películas de amor, que usted ve los dos actores y cuando usted los ve dice, pareciera que estos realmente están enamorados. Pareciera que estos realmente están enamorados, que realmente se aman, y cuando la cámara se apaga, cuando la cámara deja de grabar, posiblemente se odian, pero mientras están actuando parece que se aman. Dice Jesús, bueno, en ese mismo sentido, la manera en la que alguien peca contra ti, la manera en la que tú reaccionas cuando alguien peca contra ti, te dice qué tanto de tu vida es verdad y qué tanto de tu vida es actuación. Por eso es el examen final. No, pastor, pero es que en el momento que pecaron, ahí salió ahí yo me enojo y ahí es que la gente me hace enojar. No, Jesús diría, en el momento que pecaron contra ti, tú te diste cuenta que siempre has sido un enojón.
Jesús está diciendo, el problema de esta hipocresía, el problema de reaccionar con pecado a la pecaminosidad, es que cada vez que tú reaccionas con pecado, tú puedes analizar qué tanto de lo que yo he estado viviendo ha sido verdad y qué tanto de lo que yo he estado viviendo ha sido una actuación. El actor, como digo, tiene la característica que sabe actuar bien bajo cámara. Tiene la característica que sabe actuar bien cuando lo están grabando, cuando lo están viendo, mientras le están pagando, porque ningún actor actúa de gratis. El hipócrita tiene la característica de conocer la verdad, tiene la característica de saber qué es la verdad, saber la responsabilidad del cristiano, tiene la característica de saber cómo cuidar todos los corazones del mundo, menos el suyo. Todos. Al hipócrita usted tráigale un problema y dice, si quieres tráeme 2, yo te los arreglo. Puede matar todo el pecado que hay en su vida, pero no puede matar ni un solo pecado que hay en su vida. ¿Sabe usted cuál es la característica principal del hipócrita? Que es un experto en escuchar la Biblia para otros. ¿Alguna vez usted se ha sentado y ha dicho, uy, este sermón, ¿cómo le caería bien a tal persona? ¿O alguna vez usted le ha codeado a alguien? Eso es hipocresía. Eso es actuación. ¿Qué te hace pensar a ti que lo que se predica aquí es para otro y no para ti? ¿O qué te hace pensar a ti que la pedrada que se tira aquí es para otro y no para ti? A veces dice, oh, pastor, es que yo sentí que me estaba tirando a mí, yo sentí que usted estaba hablando de mí. Hermano, no estoy hablando de ti, pero sí te estoy hablando a ti. Es decir, no hay ni un sermón que yo preparé para el que está sentado a tu lado. Yo no preparé este sermón para tus hijos, yo no preparé este sermón para tu esposa, yo preparé este sermón para ti. Y pensar, escuchar la palabra con alguien más en mente es un acto de hipocresía, es saber aplicar la verdad en todo el mundo menos en mí. Así que mucho cuidado cuando hacemos eso. Uy, si este lo escuchara. Usualmente esto pasa cuando hablan del amor. Qué bueno que en esta iglesia están hablando del amor, porque yo la vez pasada, pastor, entré y nadie me saludó. Es el pecado que todas las iglesias cometen, ¿no? Yo entré y nadie me saludó. Ah, qué curioso. ¿Y usted saludó, hermano? No, tampoco. ¿Por qué no? Porque nadie me saludó. Entonces el problema eres tú. Cuando alguien no te saluda, si esa persona está a la misma distancia que tú, entonces el problema eres tú. Jesús aquí está diciendo, tengan mucho cuidado. Porque note que habla de ver y tener un ojo crítico para el pecado de nuestro hermano, mientras tenemos un ojo ciego hasta el pecado propio. Y note que aquí está hablando de cristianos. Una vez más, el hecho que Jesús utilice la palabra, cuando ves a tu hermano, la paja en el ojo de tu hermano, es muy intencional para decir, esta es una característica de un cristiano que ha conocido a Cristo, que ha creído en Cristo, pero al mismo tiempo que está viviendo una vida llena de hipocresía, porque puede ver el pecado de su hermano y se mantiene ciego al suyo. Hermano, ¿tú sabes por qué hay tantas veces que estamos llenos de amargura en la iglesia? Porque meditamos mucho en el pecado ajeno y muy poco en la gracia que necesitamos para el pecado personal. Nos frustra que Dios no obra pronto en la inmadurez de mi esposa. ¿Hasta cuándo, Señor, voy a soportar a esta mujer inmadura? ¿Hasta cuándo voy a soportar a este hombre inmaduro? La mayoría de los problemas en la iglesia son ¿hasta cuándo se va a pecar contra mí? Y nunca he escuchado a un cristiano que diga ¿hasta cuándo yo voy a pecar contra Dios? La mayoría de los problemas en la iglesia es Señor, ¿hasta cuándo voy a aguantar estos pecados? No muy seguido se escucha un pecado que diga, un cristiano que diga, Señor, ya no quiero pecar contra ti. Y cuando nosotros vemos la escritura, los cristianos más sabios eran cristianos que conocían la gracia de Dios y se veían como los más necesitados de la gracia de Dios. Miserable de mí, dice Pablo. ¿Quién me librará de ese cuerpo de muerte? No dice, miserable de mí, ¿quién me librará de mi esposa? Porque Pablo era soltero. Pero no dice eso. ¿Quién me librará de la iglesia de Corinto? Padre, ¿hasta cuándo tengo que soportar a la iglesia de Corinto? No dice eso. ¿Sabe por qué, hermano? Porque el cristiano que tiene la madurez
para luchar contra su pecado, tendrá la sabiduría para cuidar a otros de su pecado. El cristiano tiene que ser inteligente para identificar el pecado de sus hermanos y tiene que ser sabio para identificar la solución con sabiduría, con misericordia, con amor al pecado de sus hermanos. Tú puedes saber cuánto una persona lucha con su propio pecado dependiendo de cuánta paciencia le tiene a otros pecadores. ¿Me gusta la prueba final? Jesús aquí dice, es fácil querer sacar la paja en el ojo de mi hermano mientras tengo una viga. Y la imagen que nos da Jesús aquí, viendo estas palabras a la luz de la cultura, Jesús está hablando de dos hermanos que trabajan en una carpintería. Usted imagínese que tiene a su hijo, a dos hijos, y a un hijo le cae una basura en el ojo y el otro hijo se clava una tabla en el ojo. Esa es la imagen que Jesús quiere dar. Dos hijos en la carpintería, a uno le cayó una basurita y el otro trae la tabla clavada en el ojo y le dice, hermano, déjame te saco la basurita. Usted diría, yo tengo el hijo más, viene ahí. Tengo un hijo que no es muy inteligente. Tengo un hijo necio. Tengo un hijo que no es de confianza ni siquiera para traer, no es ni siquiera lo suficientemente maduro para poder quitarse algo que le estorba de sus ojos. Jesús está diciendo, ese tipo de hijos del Padre son los hijos que no tienen ni siquiera la madurez para darle prioridad a su propia alma. Una vez más, tú puedes saber qué tan maduro es un cristiano, cuánta seriedad toma ese cristiano, con cuánta sinceridad lucha ese cristiano contra su propio pecado, dependiendo de con cuánta gracia trata al pecador que peca contra él, dependiendo de con cuánta gracia trata al pecador que destruye lo que está a su alrededor. Por eso, hermano, la próxima vez que veamos a alguien pecando contra nosotros, el examen no es qué tan pecador es tu hermano. El examen no es qué tan inmaduro es tu hermano. El examen es qué tan inmaduro eres tú. Si el día de hoy aquí entró un matrimonio peleado, que no se hablan porque, ¿quién sabe por qué? Si el día de hoy aquí entró un matrimonio que empezaron a pelear y entraron por esas puertas peleados, sin hablarse y al mismo tiempo sin hablarse, tratando de ellos adorar al Señor, tratando de ellos alabar al Señor. Si entró un matrimonio, dos hermanos, alguien peleado, tu problema no es que vives con un pecador, tu problema es que tienes un corazón pecaminoso que no estás dispuesto a cuidar. Decía Pablo, miserable de mí. Decía Job, ay de mí que soy muerto. Decía Isaías, ay de mí que soy muerto, tengo labios inmundos. Decía Job, me arrepiento y me aborrezco en cenizas. ¿Sabe qué tienen en común todos esos hombres? Eran grandes siervos de Dios con un gran sentido de darle muerte principalmente al pecado que está en su corazón. Tu problema no es con quién duermes. Tu problema es que tu pecado está dentro de ti aun cuando duermes. Así que Jesús dice, mis discípulos pueden caer en esta hipocresía y cuando hacen eso están actuando como los fariseos. Examina cómo tú actúas con el pecado ajeno, examina cómo tú tienes misericordia, examina la compasión, examina la motivación que tienes para corregir a tu hermano, examina la motivación que tienes para corregir a tu esposa, examina la motivación que tienes para corregir a tu esposo. Y si la única razón por la que tú corriges es porque ya estás harto, el problema no es que vives con un pecador, el problema es que estás teniendo un corazón pecaminoso que no estás cuidando conforme a la palabra del Señor. Con estos mandamientos, Jesús espera que tengamos mucha sabiduría. Sabiduría para corregir con la verdad, conforme a la misericordia del Señor. Sabiduría para tener paciencia, sabiduría para animar, sabiduría para exhortar, sabiduría para discernir y sabiduría para saber cuándo dejar de corregir. Note el versículo 6. No deis lo santo a los perros,
ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que los pisoteen y se vuelvan y os despedacen. ¿Sí nota? Jesús dice, tienes que corregir a tu hermano. Tienes que, una vez que tú hayas sacado la viga de tu propio ojo, tienes que sacar la paja del ojo ajeno. Y por si acaso, algo que debo dejar bien en claro, ¿quién es aquí el hermano que trae una viga en el ojo? Tú. Antes que diga, no, pastor, es que me quieren sacar la paja mientras yo tengo, me quieren sacar la paja del ojo mientras mi hermano tiene una viga. No, este pasaje no está aquí para que tú le digas a tu hermano que tiene una viga en su ojo. De hecho, déjame te digo algo. Si con todo lo que yo te he dicho, tu conclusión es que los hermanos de esta iglesia traen una viga en el ojo, no has entendido nada. Porque no estoy diciendo que los hermanos de la iglesia traen una viga, yo estoy diciendo que tú traes una viga. ¿Usted cómo sabe, pastor? Yo sé. Anoche soñé. Porque la advertencia no está en que hay cristianos que traen una paja y hay unos que traen una viga. La advertencia está que por naturaleza el cristiano trae una viga, pero vive más interesado en sacar la paja en el ojo ajeno. Jesús dice, tienes que ser sabio, tienes que tener la sabiduría, tienes que tener la sensibilidad, pero al mismo tiempo Jesús dice, tienes que tener la sabiduría para saber cuándo corregir y cuándo dejar de corregir. Y utiliza este ejemplo que es un poquito hasta ofensivo. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. Está diciendo Jesús, nos interesan las vidas ajenas, sí. Me interesa la vida de mis hermanos también. Me interesa corregir al pecador que está desviado y que está caminando a la destrucción, sí. Amo a los pecadores que están pecando contra Dios, sí. Amo a los pecadores más que la verdad de Dios, no. La razón por la que Jesús utiliza estas ilustraciones de llamarle perros a las personas o cerdos, no es porque las esté ofendiendo. Es una ilustración en la que Jesús está diciendo la misma naturaleza que tiene un perro contra algo santo, o la misma naturaleza que tiene un cerdo con una perla, es la misma naturaleza y la misma relación que un pecador tiene con la verdad. ¿Qué es lo que hace el cerdo? El problema del cerdo no es que la perla no sea de verdad. Usted le puede dar una perla verdadera, y ahí yo no sé mucho de perlas, pero le puede dar la perla más fina a un cerdo. ¿Y sabe usted por qué el cerdo la desprecia? Porque no la puede digerir. Al cerdo usted le puede dar lo que sea y se lo come y dice gracias. Pero apenas le da algo de valor, no lo puede digerir, y al no poderlo digerir, lo rechaza. Y Jesús está diciendo, una cosa es nosotros tener compasión para nosotros corregir a un pecador, otra cosa es tener necedad para darle excusas al pecador para que juegue con la verdad de Dios. Es lo mismo que Jesús dijo en Mateo 10:14 cuando mandó a sus discípulos a predicar el evangelio del reino, y les dijo en Mateo 10:14, y si alguno no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. Está diciendo Jesús, no se olviden de amar al hombre lo suficiente para predicarle la verdad. No se olviden de amar a sus hermanos en la fe lo suficiente para hablarles la verdad, para exhortarlos, para animarlos, para llevarlos a la obediencia. No se olviden de amarlos lo suficiente, pero tengan mucho cuidado de amar al hombre más de lo que aman la verdad de Dios. Es el mismo punto que vamos a ver en Mateo 18. Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo. Si no te oye, llama a otro hermano. Si no oye a los otros hermanos, llama a la iglesia. Si no escucha a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. Lo que está diciendo Jesús, si el precio que tú tienes que pagar para que la iglesia esté contenta es sacrificar la verdad, entonces mejor sacrifica la felicidad de la iglesia. Hermanos, si llega un momento en el que nosotros como iglesia tenemos que
deseamos la paz en la iglesia, deseamos que haya paz, no queremos divisiones, no queremos una revolución aquí adentro. Pero si llega el momento en el que nosotros sacrificamos la verdad para tener paz en la iglesia, en ese momento nosotros hemos dejado de ser la iglesia del Señor Jesucristo. Decía un puritano antiguo que cuando la disciplina de la iglesia sale por la puerta, Jesús se va detrás de ella. No sé si lo llevaría hasta ese extremo, pero lo que sí sé es cuando una iglesia sacrifica la verdad por tolerar el pecado, o cuando una iglesia está exhortando a alguien que no quiere escuchar, que se niega a escuchar, y la iglesia lo continúa teniéndolo como si no pasase nada, el problema ya no es solamente que ese hermano es un inmaduro, el problema es que la iglesia que exhorta al hermano, que corrige al hermano, que se niega a responder, el problema ya ahí es que la iglesia es una iglesia llena de arrogancia. Lea 1 Corintios 5. Dice Pablo, no es buena vuestra jactancia. Hay un hombre que debería de ser echado fuera de la iglesia y ustedes lo tienen ahí. No es buena vuestra jactancia. Por eso cuando nosotros corregimos el pecado y el pecador nos arrepiente, pero no hay consecuencias, somos una iglesia llena de jactancia. Somos una iglesia arrogante. Somos una iglesia llena de carnalidad. Somos la iglesia de Corinto. Y que dicho sea de paso, en esta iglesia practicamos la disciplina eclesiástica. Así como recibimos miembros, sacamos al que no se arrepiente y no nos vamos a disculpar. Porque no echamos las perlas a los cerdos. No le echamos las perlas a los cerdos que no las pueden digerir. No jugamos con la verdad. No negociamos la verdad. No tenemos problema en tener una división. No tenemos problema en que la gente se vaya. Tenemos problemas cuando la verdad deja de ser predicada. Decía Martín Lutero, la paz cuando sea posible, la verdad a cualquier costo. Si para tener paz en la iglesia yo tengo que sacrificar la verdad, entonces prefiero sacrificar la paz. Y Jesús está diciendo aquí no echen las perlas a los cerdos. Si alguien no quiere escuchar la verdad, deséchenlo. Y pastor, esa es una palabra muy dura. Pablo le dice a Timoteo, al que causa divisiones después de una y dos de amonestaciones, desechadlo. Échenlo fuera. Hermanos, qué gran responsabilidad tenemos. Que dicho sea de paso, ¿sabes tú cuándo es el momento más difícil de alguien que se llama a sí mismo cristiano? La peor cosa que le puede pasar a un cristiano no es cuando tiene una iglesia que lo exhorta, no es cuando tiene una iglesia que lo anima, que lo reprende, que le deja ver su pecado, que le predica la verdad, que lo llama al arrepentimiento. La peor cosa que le puede pasar al cristiano es cuando está pecando y Dios ya no le ha mandado a nadie que lo corrija. Eso es lo peor. Lo peor, jóvenes, que les puede pasar a ustedes no es que sus padres los reprendan ni los corrijan. Lo peor que les va a pasar es cuando sus padres ni siquiera ya ellos los quieran corregir. Eso es un endurecimiento que lleva a la muerte. Es una gran responsabilidad. Cualquiera que lee esto podría decir, pastor, eso está muy difícil. Y yo le diría, sí, ciertamente. No está difícil como usted se imagina, hermano. Está más difícil. Lo que usted se imagina difícil, multiplíquelo. Está peor. Si hablamos de más, pecamos. Si hablamos de menos, también pecamos. Si hablamos la verdad, pero no de la manera correcta, pecamos. Si hablamos con misericordia, pero sin verdad, también pecamos. Entonces, ¿en cuál escenario no peco, pastor? Es muy fácil pecar en esta área. El llamamiento es grande, el llamado es difícil, nos vamos a equivocar, vamos a pecar, tendremos que pedir perdón, tendremos que perdonar. El llamamiento no es algo, no existe una sola persona que corrija de la manera que es debido. Todos nos hemos equivocado, o teniendo complacencia con el pecado, o siendo demasiado severos sin gracia en contra del pecador. No solamente hemos en muchas ocasiones corregido el pecado, sino que en muchas ocasiones hemos
más que corregir el pecado, aplastado al pecador. El llamamiento es difícil. Y por eso están estas palabras. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? O si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden? Está diciendo Jesús, este llamado es difícil. El llamamiento es difícil, pero los recursos también que nos ha dado son grandes. Y es ahí donde está la oración. A diferencia de lo que muchos piensan, hermanos, este pasaje no está aquí para decirnos que la oración es un cheque en blanco. Usted no tiene una casa grande porque no se la pide a Dios. Hay gente que le va a pedir casa grande a Dios y Dios no se la va a dar. Usted perdió su casa porque no le pidió a Dios lo suficiente para no perderla. Hay gente que le va a pedir a Dios, no me quites la casa, no me quites la salud, y Dios va a decir, te voy a quitar la casa y te voy a quitar la salud. Piensa en Job. Job era un hombre justo y se quedó sin casa, se quedó sin hijos, se quedó sin ganado. ¿Sabe qué fue lo único que le quedó al pobre de Job? Una esposa que le decía, ya muérete. Yo creo que si Job hubiese podido hablar con Dios antes, le hubiese dicho, y si mejor las cosas son al revés, te llevas a la esposa y me dejas todo lo demás. El punto de este pasaje no es que la oración es un cheque en blanco para nosotros pedirle a Dios lo que queremos. El punto de este pasaje, la razón por la que está en este punto es porque Jesús ha dado los mandamientos más difíciles del mundo. Juzguen con justo juicio. El que mira a una mujer para codiciarla ya pecó con ella en el corazón. El que se enoja con su hermano ya lo asesinó. Cualquiera puede decir, ¿quién puede vivir a la altura de estos mandamientos? ¿Quién va a juzgar de manera correcta? ¿Quién puede combatir contra su lujuria? ¿Quién puede combatir contra su ira? Y Jesús está diciendo, ¿quieres competir o quieres combatir tu lujuria? Pedid y se os dará. ¿Quieres aprender a tratar a tus hermanos con justo juicio, con justa misericordia? Buscad y hallaréis. El punto de Jesús aquí es, la oración no es el instrumento que Dios utiliza para darnos lo que deseamos. La oración es el instrumento que Dios utiliza para darnos la sabiduría que necesitamos. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Jesús, Santiago están diciendo exactamente lo mismo. Cuando ores, la meta no es que veas dentro de tu corazón para ver qué cosas deseas. La meta no es que tú veas en tu corazón y digas, es que deseo esto. La meta es que veas en la palabra y tú puedas ver qué cosas tú necesitas. Yo espero, hermanos, que estas exposiciones del Sermón del Monte te hagan orar más. Te hagan pedir lo que Dios ha prometido que te dará si tú se lo pides. ¿Quieres guardarte de la lujuria? Deberías estar clamando todos los días de tu vida. ¿Quieres ser una persona más misericordiosa? Deberías clamar todos los días, Señor, ayúdame a entender tu misericordia para yo dar esa misericordia a otros. Jesús está utilizando la oración como el combustible de la vida cristiana. En la palabra aprendemos lo que se pide de nosotros. En la oración aprendemos lo que está disponible para nosotros para poder cumplir nuestra obligación como cristianos. Es interesante que Jesús, cuando utiliza estas palabras, está utilizando las mismas palabras que utilizó Dios en Jeremías 29:13. Jesús dice, buscad y hallaréis, busquen y encontrarán, toquen y se les abrirá. Y es lo mismo que dice Dios en Jeremías 19:23, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Está diciendo el Señor, yo estoy más dispuesto a ser encontrado que ustedes a buscarme.
Yo estoy más dispuesto a escuchar la oración que mi pueblo hablar. Yo estoy más dispuesto a actuar respondiendo la petición, respondiendo la oración que mi pueblo a pedir la petición, y ellos son los que están en necesidad. Como si hubiese un hombre rico que tiene mucho dinero y está dispuesto a cubrir todas las deudas. Y dijese, sí, pues tiene mucho dinero, pero tengo que manejar 3 cuadras. ¿Cómo voy a ir? ¿Qué le diría a usted, esposa, a su esposo? Que el banco, el Wells Fargo, está regalando dinero. Y su esposo llega a la casa y le dice, el Wells Fargo está regalando todo lo que se necesita. Pero pues, ¿quién va a tener tiempo de ir al centro si está bien lejos? Mínimo usted corre a ese esposo de la casa. Bueno, aquí pasa algo mucho más grande que si el Wells Fargo regala dinero. Está diciendo el Señor, no es que yo me escondo de mi pueblo, es que mi pueblo no me busca. No es que yo estoy escondido y le pido a mi pueblo que haga cosas que son difíciles, es que yo estoy disponible, pero el pueblo no toca la puerta. No es que les estoy pidiendo algo imposible de obedecer, es que les estoy dando el mandamiento y la manera de obedecer, pero mi pueblo no tiene interés de obedecer. Por esto perece mi pueblo, porque no tienen conocimiento. Es bien curioso cuando yo he hablado con personas que tienen problemas, están pecando, están en algún pecado, digo, ¿y tu vida en oración cómo está? Está bien, pastor. Si tu vida en oración estuviese bien, no tendrías que conversar conmigo tanto. Estarías caminando bien. Jesús, Dios, está diciendo aquí, ustedes, mejor que nadie, deberían saber que toda la desobediencia que hay en ustedes es por causa de una ignorancia voluntaria que ustedes tienen. Es decir, no es que desobedecemos los mandamientos de Dios porque no los conocemos. Nuestra desobediencia a Dios, cuando hay un cristiano obstinado, pecador, que no quiere arrepentirse, que está terco, que se le señala dónde está su pecado, que se le señala dónde está su rebeldía contra Dios y sigue terco, siguiendo el corazón más que la palabra de Dios, el Señor diría, esa es una ignorancia voluntaria porque ya se te ha dicho, oh hombre, lo que se espera de ti, que hagas misericordia. El mundo es ignorante, los cristianos muchas veces son ignorantes voluntariamente. Jesús dice, comparen a Dios con estos padres. ¿Qué padre si su hijo le pide un pez le dará una serpiente? ¿Qué padre si su hijo le pide algo bueno le dará algo malo? Y dice Jesús en el versículo 11, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que las piden? Dice Jesús, ustedes son malos y hacen cosas buenas. El Padre es bueno y no puede hacer cosas malas. Ustedes son malos y dentro de su maldad pueden dar cosas buenas a sus hijos. El Padre es bueno y es imposible que Él dé algo malo a sus hijos, algo malo, pecaminoso. Es lo mismo que dice Pablo en Romanos 8:32. El que no escatimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Cuando tú te encuentres en rebeldía, recuerda, lo que te llevó ahí fue una ignorancia voluntaria. No es que no sabías, es que te hiciste el que no sabías. La oración es el medio que Dios nos ha dado, no para que nosotros lo convenzamos de que tiene que ser bueno, no para que nosotros lo convenzamos de que sea bueno con nosotros, sino que la oración es lo que Dios nos ha dado para darse a conocer a sí mismo como un Padre bueno a nosotros. Cuando yo vengo a orar, vengo pensando que me acerco a Él no para convencerlo de su bondad, sino por causa de su bondad. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas. Es interesante que están estos mandamientos, cómo juzgar y cómo tratar al prójimo, y en medio está la oración. ¿Cómo juzgar al prójimo? ¿Cómo tratar al prójimo? ¿Cómo obedecer la palabra de Dios? Y en medio está la oración. El punto es claro. Juzgar no solamente es difícil para nosotros, es imposible.
lo vamos a hacer mal. Tratar al prójimo como queremos ser tratados no es difícil, es imposible, no lo vamos a hacer bien. ¿Y cuál debería de ser la respuesta natural del cristiano? Pedir y se los da. Por eso, hermano, si algo vas a sacar de estas exposiciones del Sermón del Monte, esta noche, el día de mañana, regresa al capítulo 5, a las bienaventuranzas, y ora cada bienaventuranza para tu vida. Bienaventurados los pobres en espíritu, Señor, quítame la arrogancia. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, Señor, dame hambre por obediencia a ti y dale muerte a los deseos de mi corazón. Bienaventurados sois cuando por mi causa los vituperan, Señor, dame más amor por tu verdad que por la comodidad. ¿Qué nos espera que hagamos esto? Y Él ha prometido, si tocamos la puerta, el Padre abrirá y nos dará aquello que Él exige de nosotros. Él exige obediencia y Él la da por medio de la oración. Amado Padre, te damos gracias porque tu palabra es clara y tus promesas grandes, porque no solamente nos has dado mandamientos, sino que nos has dado las promesas en Cristo y en Él nos has dado todas las cosas. Gracias, Señor, porque no somos un pueblo que no conozca tu verdad, somos un pueblo que conoce tu verdad. Y nuestro pecado es que muchas veces tenemos una ignorancia voluntaria hacia lo que tú has hablado. Ayúdanos, Padre, en Cristo Jesús.